De nuevo, muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Espero que sea un buen miércoles para todos. Vamos a continuar hoy día entonces, por favor, con el avance en las clases teóricas de endodoncia. ¿Sí? Esperaremos unos segunditos más. De todas formas, no se olviden, chicos, por favor, de que si no llegamos a 50 participantes, bueno, no se puede subir la grabación de la clase, ¿sí? Entonces, envíen un mensajito a algunos compañeros que tal vez hayan dormido o que se estén alistando para que podamos llegar al número de 50. ¿Sí? Entonces, 30 segunditos más, por favor, para iniciar con la clase. Última confirmación, por favor, del audio y del video. ¿Está bien? Los voy a silenciar entonces, por favor, ¿sí? ¿Me confirman si está bien el sonido? ¿La imagen también? Sí, doctor, se ¿Está escucha bien? bien. Gracias, Silvia. Gracias a los participantes. Gracias, Diego, Orlando. Los voy a silenciar entonces, por favor. Bueno, muy buenos días entonces, como ya les había dicho, continuando con el avance de nuestra asignatura, hoy día nos toca ver un tema que es tal vez de los que más confusión a veces nos lleva a tener, tanto en la parte preclínica y este año en la parte clínica, pero tenemos que acordarnos ciertos criterios muy puntuales y más que nada analizar ciertas características del paciente y más que nada de la pieza dentaria que vamos a tratar. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar a ver un poquito el trabajo de la instrumentación durante la terapia endodóntica o las técnicas de instrumentación y vamos a ver esto. Siempre muy importante no olvidarnos del diagnóstico pulpar y periradicular y de este otro detalle, la anatomía interna. Entonces, al momento en el que yo ya voy a realizar una técnica de instrumentación A o una técnica de instrumentación B o una técnica C, yo tengo que acordarme de estos parámetros, ¿cierto? El diagnóstico y la anatomía interna que va a presentar el diente o la pieza dentaria en este caso. ¿Sí? Entonces, yo sé que tenemos un posible diagnóstico de pulpitis irreversible sintomática o asintomática, donde yo tendría un primer grande grupo de dientes a tratar con pulpa vital. ¿Sí? Entonces, hay algunas técnicas que nos pueden permitir un mejor trabajo en dientes con pulpa vital. Y por el otro lado, yo tengo más bien dientes con pulpa no vital o dientes con pulpa necrótica. ¿Cuál será la diferencia? En este caso, en un diente vital, yo solamente voy a tener inflamación. Entonces, yo tendré como objetivo limpiar, eliminar ese tejido inflamado, pero yo no tengo una gran contaminación de microorganismos, cosa que cuando yo ya tengo un proceso que va evolucionando hasta una necrosis pulpar o un cese de vitalidad, vamos a ver que ahí sí yo tengo el riesgo de que de por sí esta pulpa ya está colonizada por millones de microorganismos. Si yo no selecciono una técnica adecuada, puedo propulsar o puedo empujar más cantidad de microorganismos a los tejidos periradiculares. ¿Sí? Entonces acá tengo el problema de la inflamación y acá tengo el problema de la infección. Entonces, yo tengo que definir bien si tengo un diente vital o un diente no vital. ¿Sí? Y en base a eso podemos seleccionar la técnica más adecuada. ¿Cuál será el otro parámetro? Yo sé que anatómicamente es distinto hablar de un incisivo, como en este caso, donde yo tengo un conducto relativamente de fácil acceso, fácil localización y de una amplitud mucho mayor. A diferencia de lo que vemos en este molar, sobre todo en las raíces mesiales, entonces no se olviden, cuando tengo un diente multiradicular o con más de un conducto, yo tendré que analizar la anatomía individual de cada conducto, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense de que si bien el conducto distal de este molar inferior es más amplio y tal vez me permita seleccionar una técnica determinada, acá yo tengo todo lo contrario. Si ustedes se fijan en estos conductos mesiales,
tengo conductos bastante estrechos, bastante delgados y curvos, ¿sí? Entonces, tengo que definir entonces estos dos parámetros. Diagnóstico, diente vital o diente necrótico, y tengo que ver si es un conducto amplio, es un conducto medianamente amplio, es un conducto estrecho, es un conducto estrecho o curvo, ¿sí? Entonces, con esos dos parámetros vamos a tener una guía para poder seleccionar cuál de las técnicas de instrumentación vamos a utilizar. Entonces, cuando estemos en la parte clínica y llegue un paciente, lo primero que tenemos que hacer es llegar a un adecuado diagnóstico, tanto pulpar como perirradicular, ¿sí? Y después tendremos que analizar muy detenidamente la radiografía inicial o previa y tendremos que acordarnos de anatomía interna y tendremos que acordarnos ese diente que yo voy a tratar, qué forma tenía el conducto, si era un conducto amplio, mediano, curvo, y tener una buena imagen radiográfica, ¿sí? Entonces, con esos puntos que ya tenemos, podemos empezar a pensar cuál de las técnicas de instrumentación yo voy a seleccionar. Si hubiera alguna duda o consulta, las vamos a resolver al final de la clase, pero pueden ir escribiendo si tuvieran alguna duda o consulta en el chat también, por favor. ¿Sí? Bueno, entonces, a manera de introducción, podemos decir de que durante la conformación o durante la instrumentación, los instrumentos endodónticos, en este caso ya pensamos en limas, y si hablamos de limas, no se olviden que podemos tener limas de tipo H o Hestrom, limas de tipo K o limas Kerr, ¿sí? Y podríamos tener también ensanchadores, pero sin lugar a duda la mayor parte del instrumental que vamos a utilizar que tiene una parte activa van a ser las limas tipo K o las limas K, ¿sí? Entonces, yo voy a utilizar limas K porque en el caso nuestro vamos a trabajar una instrumentación manual, ¿sí? Quiere decir que yo voy a utilizar las limas con los pulpejos de mi dedo y voy a trabajar de esa forma. Yo también podría utilizar una instrumentación mecanizada, pero eso obviamente ya requiere o emplea limas de distinto diseño y también tener motores endodónticos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queremos aprender bien durante nuestra formación en tercer, cuarto y quinto año es el uso y la instrumentación con limas manuales, ¿sí? Entonces, limas K, y vamos a ver que hay otros coadyuvantes y no nos olvidemos siempre de que al final de la instrumentación lo que yo he querido hacer es limpiar, conformar y desinfectar, ¿sí? Cuando hablamos de limpiar estamos hablando de vaciar el conducto, de eliminar ya sea esa pulpa vital inflamada de forma irreversible o la pulpa necrótica. Conformar, vamos a ver qué quiere decir, dar una forma determinada con una idea. Y si hubiera una infección, como en el caso de los dientes no vitales o con pulpa no vital, poder eliminar la mayor parte de los microorganismos. ¿Sí? Solamente cuando haya cumplido esto podemos nosotros pensar ya en la obturación. Entonces, una vez que terminamos el acceso, vamos a ver de que yo tengo que empezar a pensar en seleccionar mi técnica de instrumentación. Y la técnica de instrumentación va a tener coadyuvantes de tipo químico, que los vamos a ver en las siguientes clases. Si fuera necesario dejar una medicación intraconducto. Y después de que yo ya he conseguido estos objetivos, recién pienso en la última fase del tratamiento, que será la obturación. ¿Sí? Entonces, todos estos procedimientos, instrumentación mecanizada, manual, irrigación y medicación, van a ir trabajando casi en un mismo tiempo, ¿sí? Durante las sesiones clínicas y entre las sesiones clínicas. No nos olvidemos, por favor, de que este aislamiento absoluto es imprescindible para el trabajo clínico en la parte endodóntica, ¿sí? Más aún todavía hoy en día con el riesgo de el coronavirus, ¿sí? Entonces no se olviden una norma que tenemos o un mandamiento casi que tenemos en la clínica de endodoncia, que el diente que se puede aislar es el diente que se va a tratar. Si yo no pudiera aislar una pieza dentaria por que hay falta de tejido remanente coronario o porque directamente tiene lesiones subgingivales, bueno, tendremos que analizar qué pasos previos se pueden hacer a la terapia, como sea un alargamiento coronario, ¿sí? Una extrusión ortodóntica, o directamente si el diente no se puede aislar y estamos en una zona muy contaminada, sabemos que
el tratamiento endodóntico está predestinado a fracasar. Bueno, entonces pensando en esos dos escenarios que decíamos, cuando yo tengo un diente con una pulpa vital inflamada, ¿sí? No se olviden que para hacer este tratamiento hay que tener una indicación. ¿Cuál será? Una pulpitis irreversible, sintomática en su mayor parte o asintomática, ¿sí? Entonces, en este caso, yo tengo una lesión cariosa, tengo tejido inflamado de forma irreversible por los exámenes clínicos que hemos hecho, la cuantificación de la intensidad del dolor, la duración del dolor, ¿sí? El dolor nocturno tal vez, y aquí yo tengo que limpiar y conformar. Si se fijan, no hay contaminación, no hay infección, entonces los objetivos son distintos en un diente con pulpa vital, y por eso también que hemos visto el año pasado en tercero y este año seguramente también, todos hemos escuchado de que los porcentajes de éxito siempre son mayores en dientes con pulpa vital, ¿sí? Aquí es donde nosotros podemos hablar de un 90-95% de éxito, siempre mayor porcentaje o tasa de éxito en los dientes vitales, ¿sí? Cuando yo tengo un diente necrótico, vamos a ver qué va a caer. Y si hablamos de un diente con una pulpa vital, podríamos pensar que es valedero el uso de los tiranervios o los pulpótomos para esta fase de limpieza, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos yo puedo utilizar un tiranervios? Tenemos nosotros tiranervios en nuestra lista de instrumental y los vamos a utilizar. Pero ¿en qué casos yo utilizaría un tiranervio? Primero, en conductos que yo ya he explorado previamente. No se olviden que después del acceso o durante el acceso, una de las fases que tenemos justamente es la exploración del conducto. Esta exploración es un primer contacto, como su nombre lo dice, y para la exploración siempre vamos a utilizar limas K de un calibre pequeño. Tenemos las limas de la preserie, la 06, 08, la 10 o una lima 15, ¿sí? Muchas veces durante esta exploración nos podemos dar cuenta si el acceso que hemos hecho ya está terminado o todavía nos falta el desgaste en alguna parte de las paredes de la cámara pulpar. Entonces, durante el acceso ya vamos explorando, ¿sí? También esta exploración, no se olviden que siempre tiene que ser en un conducto que ya empieza a estar humedecido. Entonces, tenemos que empezar a utilizar nuestras soluciones irrigantes desde estas etapas iniciales, ¿sí? Entonces, yo exploro y una vez que he explorado, yo ya me puedo dar cuenta si tenemos un conducto amplio o tenemos un conducto medianamente amplio o un conducto delgado, fino o estrecho, ¿sí? Si yo tuviera un conducto amplio, sí está indicado el uso de los tiranervios, ¿sí? Si yo tuviera, por el caso contrario, un conducto delgado y curvo, nunca, por favor, intentaremos extirpar la pulpa con tiranervios. No se olviden que los tiranervios, como estamos viendo la imagen acá, tienen más o menos esto, ¿sí? Tienen como unas barbas, tienen como estas púas. Alguien se podrá acordar de un alambre de púas y justamente estas sondas barbadas o pulpótomos o tiranervios lo que van a hacer es enroscar o van a enrollar el paquete vascular nervioso para poderlo extirpar, ¿sí? Entonces, ¿es valedero el uso de tiranervios? Sí. ¿En qué conductos amplios y rectos? ¿Cómo yo me doy cuenta de esto? Hemos tenido un indicio durante el estudio radiográfico y lo hemos verificado objetivamente. No se olviden, yo nunca podría decir que un conducto está permeable, que un conducto es amplio o que un conducto es delgado y curvo si yo no he hecho la exploración. Entonces, importantísima la fase de exploración. ¿Con qué lo hacemos? Con limas K de calibre pequeño y siempre esta exploración con movimientos suaves de derecha a izquierda, de vaivén, ¿sí? Porque no estamos queriendo que trabaje la lima todavía, simplemente queremos ver si la lima alcanza una cierta longitud. Otro punto importante, antes de hacer la exploración, siempre tengo que tener una longitud aparente o una longitud provisional. ¿De dónde obtenemos esa longitud? Bueno, la obtenemos de nuestros conocimientos de anatomía interna, de los promedios aparentes, y esto lo vamos a cruzar con la información de nuestra radiografía inicial. Muy importante también, entonces, tener buenas radiografías. Alguna vez lo decíamos el año pasado y en la clínica nos va a pasar, si yo tengo una mala imagen radiográfica,
que está borrosa, que está demasiado blanca, demasiado oscura o que está cortada, esa imagen más que ayudarnos nos va a perjudicar. ¿Sí? Entonces, necesitamos utilizar técnica de paralelaje, los posicionadores, que casi siempre nos aseguran buenas radiografías, y tenemos que tener el tiempo y la paciencia para un buen procesamiento de la imagen radiográfica. ¿Sí? Entonces, por favor, si no tenemos una buena radiografía inicial, antes del diagnóstico y mucho antes del acceso y todo, hay que repetir esa imagen radiográfica. ¿Sí? Y muchas veces si la radiografía nos parece mostrar algo más, hay que tomar otra radiografía con un cambio de la angulación horizontal, ¿sí? Lo que llamamos la técnica de Clark. Entonces no se olviden, buena imagen radiográfica, longitud aparente, ¿sí? ¿Qué más? Entonces fíjense, entonces ya tenemos el tiranervios trabajando en conductos amplios, rectos. De nuevo, contraindicado el trabajo de tiranervios en conductos delgados y curvos. ¿Por qué? Porque por la forma que presenta el tiranervios, ¿sí? Estas púas se van a trabar muy fácilmente en las paredes del conducto y si nosotros queremos rotar el tiranervios y volver hacia atrás, se va a romper o se va a fracturar. Entonces no queremos que se fracture en estas etapas iniciales, en realidad en ninguna etapa del tratamiento, ¿sí? Y fíjense otro detalle más, los tiranervios nunca alcanzan toda la longitud aparente del diente. Siempre los tiranervios se quedan cortos, más o menos lo que nos dice aquí el gráfico, 3 a 4 milímetros. Digamos que esta longitud aparente de este incisivo que yo tengo es de 22 milímetros. Nunca va a llegar la punta del tiranervios hasta los 22 milímetros. Yo me quedaré a los 19, a los 18 milímetros. Tomen esa precaución. ¿Por qué? Porque yo sé que estos últimos milímetros son los más estrechos, los más curvos también. Entonces, el tiranervios nunca llega hasta el tercio apical como tal, siempre se queda un poco corto. Y los últimos detalles más, fíjense, el color del mango de este tiranervios es un tiranervios negro. Si bien es cierto en la punta yo no voy a tener un calibre 0.40, pero más o menos es el calibre 40, ¿sí? ¿Por qué les digo más o menos? Porque los tiranervios no están tan calibrados como las limas o como los conos o como los espaciadores. Entonces, fíjense que los tiranervios siempre que trabajan en un conducto tienen que ser tiranervios de un calibre relativamente mediano o grueso, ¿sí? Entonces, los tiranervios de la cajita, los de color lila, perdón, los de color blanco, los de color amarillo, ¿sí? Incluso los de color rojo a veces no los utilizamos. ¿Por qué? Mientras más delgado sea el tiranervios, más frágil también va a ser. Entonces, generalmente los tiranervios que utilizamos son el azul, el verde y el negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque de nuevo la indicación es para conductos amplios, ¿sí? Entonces, por favor, si en algún momento ustedes están en un molar, en conductos mesiales, como veíamos antes, curvos, no intenten introducir un tiranervios pensando que quieren parar la hemorragia rápido, ¿sí? Un tiranervios de color lila, porque ahí tengo tiranervios delgado, conducto delgado y curvo, se nos va a fracturar muy fácil, ¿sí? Entonces, tiranervios gruesos generalmente utilizamos. Ahora me dirán, ¿para qué tienen los tiranervios delgados? Bueno, vienen así en las cajitas. De hecho, si pueden conseguir en algún momento en las casas dentales, tenemos tiranervios de un solo color, azul, o de un solo color verde, esos tiranervios realmente los vamos a utilizar, ¿sí? ¿Y qué más? Una última puntualización. Si yo tengo un tiranervios que ya lo he utilizado todo el año pasado en la clínica de cuarto año, estoy en quinto año y el tiranervios veo que ya está con algunas partes curvas, que yo ya por el trabajo está medio doblado o al colocarlo en la gasa para esterilizar se ha doblado, ese tiranervios también tiene más riesgo de que se fracture. Entonces no se olviden, por favor, cualquier instrumental que va a entrar al conducto, sobre todo las limas, los tiranervios, las gaze gliden, los espaciadores y los condensadores, tenemos que ver que no presenten curvaturas, que no presenten deformaciones de su parte activa, porque en esa deformación es donde se va a fracturar. Entonces, hay que de cierta forma escoger un poco el instrumental. Entonces, como decíamos, vamos a trabajar con limas K. Aquí tenemos limas K convencionales. Acá tenemos limas K
flexofile, que son modificaciones de las limas K. Entonces, como su nombre nos dice, son limas un poco más flexibles porque su sección transversal ya no es cuadrada, sino es triangular. Y en este caso podemos tener limas K también. Entonces, si se fijan, limas K que siempre tenemos que esterilizar, ¿sí? Tienen que ser compatibles con la longitud del conducto, entonces es importante la esterilización. De nuevo, estas limas no vienen estériles de cajita, ¿sí? Entonces hay que sacar las limas, hay que lavarlas, limpiarlas, secarlas, empaquetarlas y esterilizarlas, ¿sí? Y también es muy importante este detalle, que yo tenga estos organizadores de limas, estos endoclins, ¿sí? Si ustedes se fijan, acá tenemos todo el instrumental que vamos a utilizar para esa sesión, para ese conducto. Entonces, de nuevo, se esterilizan las limas por juegos, ya sean de 21 milímetros, de 25 milímetros, de 31 milímetros, y se separan en pequeños juegos. Y dependiendo del diente que yo voy a tratar, sacaré mi juego de 21 milímetros y solo esas se contaminarán, ¿sí? Y solo esas yo las colocaré en mi organizador. Si necesito limas de la preserie, bueno, sacaré una más de 10, pero no es bueno que yo tenga demasiadas limas, ¿sí? Que no voy a utilizar. Entonces tratamos siempre de utilizar lo que vamos a emplear para que no sea también el trabajo de que se contamina todo, tengo que volver a esterilizar. No se olviden que esta parte activa de las limas con el calor, paulatinamente, ya sea calor seco o húmedo, va perdiendo un poco el corte, ¿sí? Entonces las limas no son eternas, necesitamos irlas desechando en el tiempo, ¿sí? Ya, entonces, conformar, como decíamos antes, es dar forma con objetivos definidos y no nos olvidemos nunca de esta imagen, ¿cierto? Yo siempre inicio con un conducto que anatómicamente y que naturalmente tiene ya una forma. Si ustedes se fijan, los conductos siempre van a tener esta forma. A nivel del tercio cervical y medio son más amplios y se van estrechando a medida que vamos llegando al tercio apical, ¿sí? Esta es una constante en cualquier conducto. Siempre la porción cervical va a ser más amplia que la porción apical. Quiere decir que estos conductos naturalmente tienen una forma cónica. No va a existir ningún conducto que sea así, cilíndrico o paralelo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo termino la fase de instrumentación, tendré que haber respetado esta anatomía original. Yo no puedo entonces deformar el conducto, ¿sí? Yo no puedo generar un conducto que sea más cónico a nivel del tercio apical o más ancho, un conducto que sea así y más delgado. Ahí yo estaría deformando y podemos generar accidentes como las perforaciones o desgarros. Entonces, no se olviden, siempre la parte más estrecha del conducto es a nivel apical y yo tengo que mantener esta forma durante toda mi secuencia de instrumentación. Entonces, respetemos siempre la forma y la conicidad. ¿Qué es lo que hacemos con la instrumentación? Fíjense que estamos alisando un poco las paredes, ¿sí? Estamos trabajando en conformar, más nunca jamás en deformar. Algunos detalles importantes también, no se olviden que yo tengo que tener bordes de referencia. Estos bordes de referencia son hitos o son puntos donde yo voy a apoyar siempre el tope de mi lima. Entonces, en dientes anteriores tendré solo un borde de referencia. Generalmente este borde de referencia va a ser borde incisal, vértice en el caso de los caninos, y en el caso de dientes de más de una raíz y de más de un conducto, este borde de referencia ya no va a ser solamente uno. Cuando yo tengo dos conductos, tendré que tener dos bordes de referencia. Si yo tengo tres conductos, tendré tres bordes de referencia, ¿sí? Y este borde de referencia, que son las cúspides de premolares y molares, tiene que ser un borde de referencia estable. ¿A qué se refiere esta estabilidad? Este borde de referencia no tiene que modificarse en el tiempo. Quiere decir que yo no podría tener como borde de referencia una cúspide que esté demasiado debilitada por caries. O no podría tener como borde de referencia cemento provisional o una restauración que yo sé que tal vez para la siguiente cita se pueda fracturar o se pueda perder. Este punto es importante porque durante el acceso e incluso antes, sabemos que un paso previo a la forma de acceso va a ser la eliminación de tejido cariado y de tejido que esté comprometido.
Entonces, por favor, no podemos dejar cúspides que estén demasiado debilitadas, no podemos dejar tejido donde ya no hay dentina y solo tenemos esmalte, porque yo sé que ante la mínima oclusión o trabajo físico o trabajo mecánico, ese borde de referencia se nos va a fracturar y se va a perder, ¿sí? Entonces, es muy importante que sean estables los bordes de referencia. Entonces, antes del acceso, hay que eliminar todo el tejido cariado, todo el tejido debilitado y si fuera necesario, reconstruir, ¿sí? Muchas veces tendremos que reconstruir con ionómero de vidrio, con una resina, antes de dar estabilidad a estos bordes de referencia, ¿sí? Y también que será importante que este borde de referencia yo lo anote, lo consigne, ¿dónde? En la historia clínica, ¿sí? Entonces, por decirles, en este caso, de este conducto distal, mi borde de referencia tal vez sea esta cúspide media mesial. Entonces, anoto en la historia clínica. Este conducto mide, por decirles, 23 milímetros con el tope de goma apoyado en la cúspide media mesial. La siguiente cita, yo voy a tener este recordatorio en la historia clínica para poder continuar con mi trabajo, ¿sí? Porque no se olviden de que la memoria a veces nos va a fallar y yo no lo puedo tener esto en la memoria, ¿sí? Entonces vamos a tener bastantes conductos, bastante trabajo y necesitamos tener anotado esta historia clínica. Más, podemos precurvar algunas limas, sí, sobre todo las limas de un calibre pequeño, las limas número 10, 15, 20. Después de la lima 25, como estamos viendo aquí, el precurvado tiende a ser más difícil, ¿sí? Entonces hay que analizar la anatomía también del conducto para hacer este precurvado. Otro detalle importante, ya antes de ver las técnicas como tal, van a ser estas limas de recapitulación. ¿Qué va a ser esta lima de recapitulación? Es una lima delgada que puede ser 0,10, como en este caso, 10, ¿sí? O podrá ser una lima 15, pero va a ser una lima que va a entrar entre todas las limas que yo voy trabajando. No se olviden que una constante de la instrumentación va a ser el trabajo de las limas en un conducto humedecido o en un conducto inundado de solución irrigante, ¿sí? Una vez que trabaja la lima, saco la lima, vuelvo a colocar solución irrigante, paralelamente estoy aspirando y entre lima y lima vamos a tener esta lima de recapitulación que lo que nos va a hacer es asegurarse de que toda la longitud a la que yo estoy trabajando sigue estando permeable. Quiere decir que no han habido obstáculos o que no hay limalla dentinaria producida por nuestro propio trabajo mecánico que me esté obstruyendo o que me haga perder la longitud de trabajo, ¿sí? Entonces, esta limita de recapitulación es muy importante porque es la que nos va controlando que no perdamos la longitud de trabajo, ¿sí? Entonces, siempre tiene que estar calibrado igual que todos con su tope de goma, tiene que tener un borde de referencia y siempre tiene que ir llegando al mismo punto. Esta lima ya no va a trabajar, simplemente ingresa y me va diciendo, ah, está bien, seguimos con nuestros 22 milímetros que teníamos en la lima anterior, ¿sí? Y cuando paso a la siguiente lima, tiene que seguir en 22 y hasta el final de la instrumentación nos va a ayudar a mantener permeable el conducto a nuestra longitud de trabajo, que es muy importante antes de la obturación, ¿sí? Entonces, esta limita de nuevo ya no va a generar un trabajo activo, simplemente nos ayuda a mantener permeable en ese mix de limado, irrigación, lima de recapitulación, otra vez irrigación, otra vez la lima. No se olviden que el trabajo químico y mecánico van en todas las etapas del tratamiento de conductos. Ahora sí ya llegamos a ver cuáles son las opciones de técnicas de instrumentación que podemos tener y las podemos dividir en dos grandes grupos, ¿sí? Las técnicas retrógradas o apicocoronales, también denominadas así, o las técnicas anterógradas o coronoapicales, ¿sí? Entonces vamos a ver. Si yo voy a iniciar con instrumentos de pequeños hasta instrumentos más gruesos, quiere decir que empiezo con la lima 15, después paso a la 20, a la 25, a la 30. Y además, si yo voy a trabajar toda la longitud del conducto, como su nombre nos dice, una técnica apico coronal, quiere decir que desde el principio yo voy a trabajar el tercio apical, que teóricamente y prácticamente sabemos que es la parte más compleja del conducto,
y yo voy a determinar mi longitud de trabajo en una etapa inicial de la instrumentación, estamos hablando de una técnica apicocoronal. ¿Sí? Entonces, adelantándome un poquitito, ¿qué diagnósticos de pulpa se pueden trabajar con técnicas apicocoronales? Serían conductos con pulpa vital. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de las técnicas apicocoronales tenemos dos principalmente, la tradicional o clásica y la técnica de retroceso o step back. ¿Sí? Ahora vamos a ver que va a variar un poquito en estas dos la anatomía del conducto. Entonces, primer grupo de técnicas apicocoronales. ¿Cuáles son? Donde yo trabajo toda la longitud del conducto, quiere decir que trabajo desde un inicio casi el tercio apical. Yo voy a tomar la conductometría o miodontometría, o voy a utilizar el localizador apical y después la radiografía en un inicio del trabajo mecánico. ¿Sí? O yo puedo tener un segundo gran grupo de técnicas que serían las coronoapicales, donde yo más bien no voy a trabajar toda la longitud del conducto, sino que yo prefiero ir dividiendo tercio cervical, trabajo el tercio cervical. Tercio medio, trabajo el tercio medio. Y cuando yo he trabajado estos dos, recién voy a determinar mi longitud de trabajo. Quiere decir que mi conductometría aquí va a estar un poco después. Y en este caso, la técnica corona apical, entonces primero se caracteriza por trabajar tercio cervical, tercio medio, tercio apical. Y además en esta técnica yo empiezo con instrumentos de calibre grueso. En las apicocoronales yo empezaba con limas delgadas y voy aumentando el calibre. ¿Sí? En cambio, en la técnica corona apical yo voy a iniciar con instrumentos gruesos y más bien voy disminuyendo mi calibre. ¿Sí? ¿Esto por qué? Por esa anatomía que veíamos del conducto. No se olviden que es más amplio siempre el conducto en el tercio apical y va siendo menos amplio en el tercio medio y en el tercio apical. ¿Sí? Entonces yo tendría un segundo grupo de técnicas. Ahorita tenemos dos, apicocoronales, coronoapicales. ¿Sí? Dentro de las apicocoronales vamos a ver dos y podríamos tener un mix, ¿sí? O podríamos tener lo que también se llama hoy en día las técnicas híbridas, que simplemente las técnicas híbridas va a ser una combinación de las dos anteriores. Quiere decir que yo podría trabajar primero una limpieza coronoapical y después, una vez que llego yo a trabajar hasta el tercio apical, podría combinar con una técnica apicocoronal como es la técnica de step back. ¿Sí? En realidad, cuando terminamos cuarto o quinto año, es lo ideal que yo a veces pueda trabajar con estas técnicas híbridas o mixtas. ¿Sí? De nuevo, ¿de qué depende? No depende del día en el que yo estoy trabajando o del mes, o no depende de mi signo zodiacal o del signo zodiacal del paciente, ¿sí? Vamos a ver que estas técnicas yo tengo que definirlas en base a qué indicaciones. El diagnóstico, ¿es un diente vital? ¿Es un diente necrótico? ¿Es un diente con un conducto amplio o es un diente con un conducto delgado? ¿Es un diente con un conducto recto o es un diente con un conducto curvo? ¿Sí? Estos factores siempre van a determinar cuál de las técnicas yo voy a utilizar. ¿Es importante que conozcamos todas? Sí. ¿Es importante que las apliquemos en la clínica? También. ¿Sí? Incluso vamos a ver que en algunos dientes con más de un conducto vamos a aplicar a veces dos técnicas diferentes. Tal vez en un conducto la técnica tradicional y en otro la corona apical. ¿Por qué será esto? Porque tienen anatomía y configuración interna distinta. Ya, entonces, viendo un poquito cuáles son las técnicas que vamos a ver y que aplicamos, tendríamos la técnica tradicional o clásica, apicocoronal, ¿sí? La técnica escalonada, apicocoronal también. Y podríamos decir que estas dos técnicas, la A y la B, están reservadas o tienen su indicación siempre en conductos con pulpa vital, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver que en esos dientes no hay infección, solo inflamación. Después podríamos tener la técnica corona apical sin presión. Esta está indicada siempre que yo tenga un diente con pulpa necrótica. ¿Por qué? Si yo trabajara alguna de estas dos técnicas, la tradicional o la escalonada, vamos a nosotros poder empujar o propulsar estas bacterias, estos hongos y algunos virus fuera de los tejidos o hacia los tejidos periradiculares. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un diente necrótico, sí o sí tengo que utilizar técnica corona apical. ¿Sí? Ahora, una pregunta que nos hacen muchos sus compañeros en la clínica y algunos en la preclínica también,
¿Yo podría trabajar dientes vitales con técnica coronoapical? Sí, se puede, ¿sí? Quiere decir que en estas dos yo trabajo en dientes vitales, en esta trabajo dientes necróticos y yo también podría trabajar dientes vitales con técnica coronoapical, ¿sí? Quiere decir que no está restringida. Lo que sí no podríamos hacer es trabajar técnica tradicional o clásica o técnica escalonada o step back o retroceso en dientes necróticos, porque ahí es donde nosotros podemos generar una reagudización o podemos generar un aumento de volumen porque hemos expulsado muchas bacterias. Y la técnica mixta. Esta técnica mixta la podemos ir alcanzando en nuestra práctica clínica también, que es una combinación de las anteriores. ¿Sí? Entonces, vamos a ver técnica por técnica. Como dice nuestro libro de consulta de Suárez Goldberg, antes de hacer cualquier técnica de instrumentación, ya sea la tradicional, la escalonada o la corona apical, siempre vamos a nosotros preparar el tercio cervical. Si se fijan en el libro de texto que tenemos de Suárez Goldberg del año pasado, de este año, ¿sí? O para los que están en los rotes de endodoncia, hemos subido el capítulo de técnicas de instrumentación. Siempre nos habla de que en cualquier técnica vamos a trabajar primero el tercio cervical. Si ustedes se fijan al trabajar este tercio cervical, ya estaríamos más o menos perfilando un trabajo coronoapical, porque lo que nosotros queremos es ampliar o ensanchar la porción cervical. ¿Con qué? Con fresas de baja velocidad, las Gaze Leading que van de la 1 a la 6, o podríamos utilizar también, estas son limas ya rotatorias, limas de preparación cervical. Quiere decir que yo trabajo en el tercio cervical. Las Gaze Leading nunca van a trabajar en el tercio medio y menos en el tercio apical. Con mucho cuidado, la idea es ampliar el conducto, tampoco desgastar. Entonces, jamás, por favor, fresaremos el conducto con una fresa de alta velocidad. ¿Sí? Yo sé que todos en alguna práctica preclínica o clínica al principio, como vemos que el conducto es muy delgadito, queremos ampliarlo. Entonces, una fresa fisura, ampliamos así y cuando ya nos damos cuenta ya hemos perforado. ¿Sí? Entonces, solamente ingresan conductos con calibrado, quiere decir conductos donde yo tenga una idea de cuánto mide la punta, que serían limas y Gaze Leading, midiendo con un tope de goma para no pasarme más allá del peso. Ya, entonces vamos a ver la primera técnica que es tal vez la más sencilla, la técnica tradicional o la técnica clásica también, donde nosotros vamos a ver que está reservado, y hemos dicho, para dientes con pulpa vital y para conductos rectos. Si yo tuviera entonces un incisivo central, si yo tuviera un premolar, un canino, donde yo he hecho el diagnóstico, tengo una pulpa vital, quiere decir una pulpitis irreversible, tengo que he explorado el conducto, en la radiografía parece que es un conducto amplio y recto, aparentemente, yo ahí puedo utilizar la técnica tradicional o clásica. ¿Sí? ¿Cuáles serán los pasos? Usamos las limas K, vamos a hacer la preparación del tercio cervical. Por favor, mucho cuidado, estas imágenes están tomadas de Suárez Goldberg, pero no quiere decir que vamos a hacer exactamente lo del libro, ¿sí? Es un libro de referencia. Fíjense que acá están trabajando con las Gaze Leading el tercio medio, ¿sí? Teóricamente, hipotéticamente es amplio el tercio medio, pero de nuevo hay que tener mucho cuidado. En la clínica nosotros utilizamos solo el tercio cervical. Es por eso que les hacemos dividir en tercios, colocar un tope de goma. Entonces, trabajamos el tercio cervical y el trabajo de las Gaze Leading siempre va a ser así. Primero trabaja la más grande, por decirles la número 3, en el primer milímetro, quiere decir en la entrada del conducto. En el segundo milímetro trabaja la 2 y en el tercer milímetro la 1. ¿Sí? Si es que yo uso 3 Gaze Leading. Si solo utilizo 2 por las características del conducto, tal vez la 2 en el primer milímetro y la 1 en el milímetro que está más dentro del conducto. ¿Por qué? Porque la anatomía del conducto, nunca se olviden, es así, es cónica, más amplio cervical y se va adelgazando hasta el tercio apical. ¿Sí? Entonces, la idea es no deformar nunca la anatomía del conducto. Y fíjense, yo trabajo las Gaze Leading, exploramos el conducto, llega mi lima 15, por ejemplo, voy, saco mi conductometría, no se olviden, vamos tomando la conductometría en esta técnica tradicional al inicio del trabajo, después de preparar el tercio cervical, verifico que está bien mi conductometría, por decirles 23 milímetros, y después todas las limas van trabajando a la misma longitud.
Entonces, tal vez esta técnica es la más sencilla, la más fácil, pero tiene sus indicaciones muy puntuales. De nuevo, les repito, dientes vitales, conductos rectos y amplios. Esas serían las indicaciones. ¿Sí? Y entonces yo voy trabajando. La 15, voy trabajando con movimientos de cuarto de giro, vuelvo, retiro, irrigo, lima de recapitulación que ya hemos visto, la número 20, irrigo, voy trabajando hasta que esté suelta, ¿sí? Ahora, ¿cuántas veces una lima tiene que trabajar un conducto? Depende del conducto. ¿Sí? Algunos libros nos dicen de 3 a 4 veces, esto puede ser mucho más o menos dependiendo. Si yo tengo un conducto amplio, la instrumentación también va a parecer que es más ágil o más rápida, porque el conducto de por sí tiene una amplitud natural, ¿sí? Si yo tengo un conducto delgado y curvo, la instrumentación va a demorar mucho más. No se preocupen por esto. Siempre algo que les pedimos en la clínica es tener paciencia y tranquilidad, ¿sí? No podemos apurar el tratamiento y hacerlo muy rápido, ¿sí? Porque si la anatomía del conducto es compleja, nos va a llevar más tiempo, ¿sí? Entonces, una virtud importante a desarrollar en el trabajo de la clínica de endodoncia es la paciencia, como ya lo hemos visto eh, el año pasado con los troqueles, ¿sí? O como lo hubiéramos querido ver, ¿sí? Si yo me quiero apurar, muchas veces voy a generar aquí los accidentes o las perforaciones o las fracturas, cosa que no queremos, ¿sí? Entonces yo voy pasando, cuando la lima 15 está suelta, irrigo, paso a la 20 está suelta, irrigo, paso a la 25. Si se fijan, siempre es importante mantener la longitud de trabajo, ¿sí? Esto, ¿cómo lo hacemos? Siempre los topes de goma tienen que llegar hasta mi borde de referencia, del que hemos hablado antes, y entre lima y lima siempre voy revisando esa longitud de trabajo con mi lima de recapitulación. ¿Hasta qué lima llegamos? Dependerá del conducto, pero fíjense que nos dice que está indicada para conductos rectos y amplios. Entonces, generalmente cuando yo utilizo la técnica tradicional, fácilmente pasamos a limas de la segunda serie. ¿Por qué? Porque se supone que es un conducto amplio, se supone que es un conducto recto, ¿sí? Simplemente algunos ejemplos, un incisivo central de un paciente joven, un canino, un premolar de un solo conducto, el conducto palatino de un molar superior, el conducto distal de un molar inferior. Muchas veces en estos conductos podemos trabajar con esta técnica convencional, ¿sí? Entonces, eso sería en cuanto a la técnica tradicional. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo conductos más curvos o más delgados. En esos conductos esta técnica no va a tener buenos resultados. Si ustedes tuvieran un conducto que ya han visto que tiene algo de curvatura y es un conducto más estrecho, ya no podemos pensar en una técnica tradicional si es que es un diente con pulpa vital. Es por eso que ha evolucionado esta técnica y ahora hablamos de la segunda técnica apicocoronal. No se olviden, estamos hablando del primer grupo de técnicas, de las apicocoronales. Tendríamos la técnica escalonada, también llamada step back, también llamada técnica telescópica, también llamada técnica de un paso atrás, ¿sí? Entonces, o técnica de retroceso, tiene muchos nombres esta técnica, pero es la misma. Y en esta técnica ya tenemos entonces dientes con pulpa vital, ¿sí? La imagen que tenemos en la presentación simplemente es para conocer un poco las fases. La anterior técnica tenía una sola fase donde yo trabajaba todas las limas a una sola longitud, ¿sí? En esta técnica de retroceso yo tengo entonces ya 2 fases, ¿sí? ¿Cuáles serían las indicaciones? De nuevo, dientes con pulpa vital y dientes que ahora ya no son rectos, sino que más bien son curvos y o delgados, ¿sí? Entonces, en los conductos y o delgados tenemos que ver que si yo trabajara una técnica convencional, ¿sí? La misma anatomía curva del conducto nos va a generar que las limas se dificulte mucho la llegada hasta el tercio apical o vamos a sufrir mucho durante la obturación también. No se olviden que uno de los objetivos de la conformación es facilitar la irrigación y facilitar también la obturación, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos, como hemos visto antes, la preparación del tercio cervical con las gaze leading. Exploramos con la lima 15. Voy a sacar mi conductometría. Fíjense que de nuevo estoy sacando la conductometría después de la preparación del tercio cervical. No hemos trabajado todavía el tercio medio en esta técnica. Si está bien mi longitud de trabajo, fíjense que un dato importante es que la lima esté ingresando lo más recta posible al conducto. Hemos hecho un desgaste acá seguramente
con la fresa endoceta, con las Geisliden, ¿sí? Y vamos trabajando en esta primera fase. En esta primera fase, ¿qué vamos a buscar? El ajuste apical. Entonces, igual que habíamos hecho antes, con movimientos de ida y de vuelta, si se fijan acá tenemos un relojito que nos marca movimiento horario, antihorario, ¿sí? Sigo las agujas del reloj, luego vuelvo. Esta amplitud desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, imaginariamente es la amplitud de los movimientos que tenemos que tener, ¿sí? Y en esta primera fase, entonces, ¿yo qué he hecho? Voy igual trabajando la lima 15, irrigo, lima de recapitulación, en este caso puede ser una lima 10, está suelta la lima 15, yo sé que ya puedo pasar a la siguiente lima cuando la lima que yo estoy trabajando empieza a estar suelta o empieza a estar holgada en el conducto, paso a la 20, paso a la 25, paso a la 30. Fíjense que esto va a tardar más en estos conductos porque son conductos delgados y o curvos. ¿Sí? Entonces, no se preocupen, siempre que yo tengo esto me va a demorar más tiempo que en el caso anterior cuando yo tenía conductos rectos y amplios. ¿Sí? Digamos que yo he llegado hasta la lima número 30 y en esta lima yo ya tengo el ajuste apical. Este término de ajuste apical es básico, ya sea para la lima maestra. Entonces, después de pasar la 15, la 20, la 25, he llegado a la 30. La 30 ya me parece que tiene ajuste apical. ¿Qué quiere decir el ajuste apical? Quiere decir que la punta de la lima en los últimos milímetros está ajustada en el conducto, ¿sí? Tengo esta sensación de que hay una retención. También cuando vamos a buscar el cono maestro, este cono igual tiene que tener el mismo término, ajuste apical también, ¿sí? Pero fíjense, si yo dejara la instrumentación acá, ¿sí? Como el conducto es curvo, me va a dificultar mucho incluso que ingrese el cono de Guttapelli, ¿sí? Entonces, pasamos ahora a la segunda fase que le da el nombre a esta técnica, que es la fase de retroceso, donde yo voy conformando ahora el tercio medio y cervical, ¿sí? Y voy disminuyendo de forma premeditada la longitud. Ojo, por favor, no es que yo estoy perdiendo la longitud de trabajo, ¿sí? Tomemos como ejemplo este premolar. Entonces, a esta longitud de trabajo que yo le he determinado mediante mi localizador apical, mediante mi conductometría o mi odontometría, ¿sí? Yo tengo que mi longitud de trabajo hasta este punto donde está la flecha, por decirles 23 milímetros, ¿sí? He trabajado el tercio cervical, he tomado mi conductometría, he ido trabajando desde la lima 15 hasta la 35. Esta lima 35 es la que tiene el ajuste apical, ¿sí? Pero fíjense que el conducto es curvo. De nuevo, estamos hablando solo de dientes vitales, ¿sí? Ahora empiezo la fase de retroceso. ¿Cuál es esta fase de retroceso? La lima 35 tiene ajuste apical. Entonces yo ya estoy pensando de que si mi lima 35 tiene ajuste apical, mi cono de gutapercha con el que voy a obturar tendría que ser aproximadamente 35 también, ¿sí? En el caso anterior, si yo llegaba hasta una lima 60, aproximadamente el cono 60 de gutapercha iba a ser con el que yo voy a obturar, ¿sí? Entonces empieza ahora la reducción. Arbitrariamente yo puedo reducir de milímetro en milímetro, o otros libros nos dicen de 2 milímetros en 2 milímetros. Didácticamente siempre lo hacemos de milímetro en milímetro. Entonces, este conducto ya está trabajado, esta longitud de 23 hasta la lima 35. La siguiente lima 40 en esta segunda fase, que ya es el retroceso, va a llegar ya no a 23, sino a 22 milímetros. ¿Sí? No quiere decir que voy a obturar el conducto a 22 milímetros. Por favor, cuando a veces nos queda corta la obturación, decimos, no, doctor, es que usted me ha dicho que haga yo el retroceso, ¿sí? Si se fijan, yo no puedo dejar nunca ningún espacio del conducto sin sellar, sin obturar, ¿sí? Entonces, la obturación tiene que llegar hasta mi longitud de trabajo. Entonces, trabajo la lima 40, 1 milímetro menos, y vuelvo a trabajar. Cuarto de giro, vuelvo atrás, saco, irrigación, lima de recapitulación, que en este caso también se denomina instrumento memoria y que va a ser esta lima 35. La lima 35 sigue ingresando hasta este punto. Eso es muy importante, por favor, ¿sí? No hemos perdido la longitud. Después de que esta lima 40 ya está suelta, irrigamos lima 45 y esta ya no entra a 22, entra 1 milímetro menos, quiere decir a 21. Si se fijan, estamos trabajando ahora acá a 2 milímetros menos, pero si yo coloco la lima 35, tiene que seguir llegando hasta mi longitud de
trabajo y seguir teniendo el ajuste apical, ¿sí? ¿Cuántos retrocesos podemos hacer? Acá nos está mostrando 1, 2, 3, 4 retrocesos, ¿sí? Nosotros manejamos de 2 a 3 retrocesos. Quiere decir que si yo llego hasta la 35, yo podría trabajar la 40 y la 45, o la 40, la 45 y la 50, ¿sí? Sigue entrando mi lima 35 y yo voy a obturar hasta este punto con el cono 35, ¿sí? Esta técnica de retroceso nos ayuda a ¿qué? A dos aspectos fundamentales. Fíjense que acentúa un poco más la conicidad del conducto, porque los conductos ya hemos dicho que son más delgados acá en el tercio apical y cada milímetro hacia coronal va siendo un poco más amplio y nos ayuda mucho con la parte de la obturación, ¿sí? Entonces, cuando tengamos un conducto delgado y curvo, siempre podemos pensar que si hacemos esta fase de retroceso, nos va a ayudar con la obturación. Entonces, con eso ya tendríamos la segunda técnica apicocoronal. Ahora pasamos a ver completamente distinto el panorama cuando yo tengo ya una necropulpectomía y ya casi vamos terminando la clase teórica. Quiere decir que ya tengo yo una pulpa necrótica. Y yo sé que una pulpa necrótica, lo más probable o casi seguramente es que está colonizada por muchos microorganismos. No los estamos viendo, pero nos van a generar ellos una patología perirradicular, desde una imagen radiolúcida hasta destrucción de tejido, ensanchamiento del ligamento periodontal. Entonces nosotros tenemos que ir pensando de que la desinfección va a ser muy importante. Entonces fíjense, yo ya tengo no vital la pulpa dental, colonización de microorganismos y yo ya tengo este punto de la desinfección. ¿Cuáles serán entonces algunas de las características de preparación en las necropulpectomías? Fíjense, en este esquema tenemos planificado esto, ¿sí? Si yo llevo directamente hasta el tercio apical, vamos a arrastrar o vamos a empujar muchos microorganismos, haciendo que la lima trabaje como un émbolo, como las jeringas Luer, ¿cierto? Entonces, lo que queremos es desinfectar primero el tercio cervical. Una vez que ya hemos limpiado el tercio cervical, fíjense que se ha reducido mucho de la contaminación. Después trabajamos el tercio medio y cuando ya hemos trabajado estos dos tercios, recién yo voy a sacar mi conductometría y recién yo voy a llegar a la parte más compleja de la anatomía del conducto, que es el tercio apical. Si ustedes se fijan, acá hemos ido progresando por tercios, ¿sí? Tal vez es la técnica que por la anatomía misma del conducto tiene más lógica y por eso estamos diciendo que siempre va a estar indicada en dientes necróticos y yo también podría pensar en utilizarla en dientes vitales, ¿sí? No los quiero confundir, pero es muchas veces la pregunta que se hace o cuando vamos a ver un video de YouTube o una técnica de instrumentación mecanizada, todas las limas mecánicas rotatorias o reciprocantes siempre van a trabajar esta secuencia. Primero, tercio cervical, segundo, tercio medio y al final el tercio apical, ¿sí? ¿Cuáles serían las diferencias entonces? Trabajo por tercios. Empezamos de el nivel coronario y vamos hasta el nivel apical, ¿sí? ¿Cómo trabajamos el tercio cervical? Con gaze leading, que van de gruesas a delgadas. ¿Cómo trabajamos el tercio medio? Con limas, que en este caso ya no van de delgadas a gruesas, como era antes, la 15, la 20, la 25, la 30. Ahora más bien van de gruesas a delgadas, porque la anatomía misma de los conductos es así. Una lima más gruesa va a entrar más fácil acá y una lima más delgada va a entrar más fácil 1 milímetro más. ¿Sí? Y otra diferencia es que nosotros solo sacamos la conductometría cuando ya hemos trabajado el tercio cervical y el tercio medio. Por favor, esto es importante. Jamás trabajamos el tercio apical en ninguna técnica si yo no tengo mi longitud de trabajo, ¿sí? Esa es una duda que a veces también nos ha pasado en la clínica. Por favor, en ninguna técnica, ya sea apicocoronal, coronoapical o mixta, yo puedo estar trabajando el tercio apical si no he sacado mi radiografía de conductometría. Quiere decir, en otras palabras, si yo no tengo un límite hasta dónde yo voy a trabajar, si no he determinado a qué longitud estoy trabajando en el tercio apical, ¿sí? Entonces, por favor, trabajamos tercio medio y después vamos a sacar nuestra conductometría. ¿Cuáles serán algunas ventajas de esta técnica? Y nos va a pasar la primera vez que la vamos a trabajar y la segunda vez también tal vez. Parecería que las limas ingresan de una forma más fácil al tercio apical. ¿Por qué? Porque ya hemos eliminado interferencias del tercio cervical y del tercio medio también. ¿Qué más?
La solución irrigante llega de una forma más abundante y de mejor calidad al tercio apical. La obturación también se nos facilita un poco. Entonces ya hemos visto que la técnica del retroceso y la corona apical parecería que nos ayudan con la obturación, que muchas veces con la técnica convencional es un poco frustrante ver que los conos accesorios no ingresan, el espaciador no ingresa, ¿sí? Y sobre todo disminuye los detritus. Detritus son restos de pulpa necrótica, más bacterias, más toxinas, ¿sí? Cosa que nosotros vamos disminuyendo a medida que vamos progresando en el conducto, ¿sí? Y ya para ir terminando, ¿cuál sería un esquema de esta técnica corona apical? La que nosotros utilizamos es la clásica sin presión. Y de nuevo, trabajamos después del acceso que ya hemos visto que ingresa la lima en línea recta, hacemos la exploración siempre, en este caso con mayor razón siempre utilizando solución irrigante, hipoclorito de sodio sobre todo, porque no se olviden que tenemos contaminación, tenemos microorganismos, entonces nos va a ayudar con su efecto disolvente de pulpa necrótica y vital. Entonces trabajamos el tercio cervical con gaze gliding. De nuevo, esta imagen de acá en el tercio medio es mejor no hacerla porque tenemos variaciones. Entonces trabajamos la gaze gliding número 2, la número 1. Después vamos a empezar a trabajar este tercio medio con limas de calibre grueso, ¿sí? ¿Qué tan gruesa será la lima? Dependerá del conducto. Será distinto hacer técnica corona apical en un incisivo central muy amplio que en un molar inferior en el conducto mesiovestibular o mesiolingual. Entonces, yo tengo que saber con cuál lima voy a empezar. Exploramos. En el libro nos dice que acá podemos sacar una primera conductometría disminuyendo 5 milímetros. No lo hacemos así en la clínica porque sería más irradiación para el paciente, más costo para ustedes, pero más o menos nos ponemos un límite de menos 5 milímetros. Estos menos 5 milímetros de la longitud aparente, ¿qué nos dicen? Por decirles, si yo tengo acá 21 milímetros y trabajo a 16, esos menos 5 milímetros siempre nos dicen de que estamos a 5 milímetros del ápice. En ese caso no estaríamos nunca pasándonos más allá hacia el tercio apical. Es lo que les decía antes, ¿cierto? Nunca yo puedo trabajar el tercio apical si no tengo mi conductometría, ¿sí? Entonces, esos menos 5 milímetros en cualquier longitud nos van a servir. Si estoy trabajando un canino de 31 milímetros, le resto 5, entonces mi primera fase en el tercio medio va a empezar más o menos con 26 milímetros, ¿sí? Entonces, restamos menos 5 milímetros de nuevo. No quiere decir que yo voy a obturar el conducto a menos 5 milímetros, ¿sí? Estamos ahorita simplemente teniendo un límite o más o menos una barrera para no pasarnos al tercio apical, que es lo que no queremos. Y ahora empezamos ya con el trabajo en el tercio medio. Fíjense que acá yo empiezo con una lima 45 en este ejemplo, ¿sí? El nombre de la técnica decía sin presión, ¿sí? Entonces, en esta técnica sin presión quiere decir que yo no voy a forzar la lima más adentro. Simplemente yo dejo que la lima ingrese hasta donde el conducto lo permite, ¿sí? Y en este ejemplo trabaja la lima 45, después la lima 40 trabaja 1 milímetro más adentro, después la lima 35 trabaja 1 milímetro, y fíjense que acá hemos llegado ya a 18 milímetros, ¿sí? Entonces, acá es donde les decía que nos pide el libro que saquemos una radiografía, ¿sí? Pero después de que yo trabajo el tercio cervical y el tercio medio, recién en este caso yo ya he ido a tomar mi conductometría, ¿sí? Entonces, aquí yo ya he sacado mi conductometría y empezamos a ir disminuyendo. Si se fijan, la lima 35 se ha quedado a 18 milímetros, la lima 30 va a ingresar 1 milímetro hasta 19, ¿sí? Ojo, por favor, que en esta técnica igual yo tengo una lima de recapitulación. Va a ser esta lima delgada, tal vez la número 10, que siempre se asegura de que el conducto siga permeable hasta mi exploración inicial. Tiene que ser una lima de calibre delgado porque de nuevo no queremos que empuje microorganismos hacia afuera, ¿sí? Entonces la lima número 30 llegará hasta 19, la lima número 25 llega a 20, la 20 llegará a 21, la 15 llegará a 22. Este solamente es un ejemplo que está en nuestro libro de texto, por favor, ¿sí? No es una receta para todos los conductos. Lo que es importante es ver la idea de la técnica. Limas más gruesas y cada vez 1 milímetro más yo voy acercándome hasta las limas delgadas.
Antes de llegar al tercio apical, ya hemos tomado nuestra conductometría, como les decía antes. Y simplemente lo que yo voy haciendo es lo siguiente, ya después la siguiente lima, la 30, ya ha llegado a 20, después la 25 a 21, la 22 va llegando a, la 20 llega a 22, ¿sí? Después la 25 llega a 22, y si se fijan lo que estamos haciendo ahorita es de nuevo buscar este ajuste a nivel apical, ¿sí? La 30 ya ha llegado a 23, ¿sí? Quiere decir que yo ya tengo ajuste a nivel apical con la lima número 30 y en este caso yo voy a obturar con esa lima número 30. ¿Sí? Cuando empezamos a utilizar esta técnica en la clínica, a veces sus compañeros han hecho esa reducción y llegan con la lima 15 y nos dicen, doctor, ya he llegado con la lima 15 a mi longitud de trabajo, ¿ahí puedo obturar? Y la respuesta siempre es no. Yo no puedo obturar un conducto con un cono número 15 o con un cono número 10 o con un cono número 20. Si bien es cierto en los conos de Guttapercha igual vienen estos calibres, un cono número 15, un cono número 20, nunca va a podernos sellar de forma adecuada el nivel apical del conducto. Entonces siempre tenemos que llegar hasta encontrar lo que nos dicen ajuste apical. Una lima tal vez media para trabajar sería una lima número 30, dependiendo obviamente de la curvatura. Si yo tuviera un conducto demasiado curvo, tal vez podría ser incluso hasta un cono número 25, el número mínimo, pero jamás podemos obturar con un cono 15, un cono 10. Para terminar ya algunas de las ventajas, disminuye el contenido, por lo que habíamos visto, quiere decir que yo he ido limpiando el conducto, utilizando el irrigante en el tercio cervical y estaría limpio el conducto, en el tercio medio también. Cuando yo llego al tercio apical y voy a tomar ya mi conductometría antes de esto, ya hay poco contenido de pulpa necrótica y microorganismos, ¿sí? Nos va a facilitar las zonas de escape, quiere decir la irrigación tiende igual a ser un poco más sencilla y parecería que sale más detritus, ¿sí? La presión también quiere decir la resistencia que tiene el conducto a las limas parecería que ingresan de forma más fácil y hay una irrigación de mejor calidad, ¿sí? Bueno chicos, muchas gracias, nos hemos pasado un par de minutitos me parece, ¿sí? Es un tema bastante importante que tenemos, ¿sí? Entonces, no sé si tenemos alguna ¿alguna pregunta, alguna consulta? Tenemos tal vez un par de minutitos más para que podamos hacer esto. Permítame un ratito, están silenciados. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Dame un ratito. Aquí estamos. Eso. Ahora sí, si alguien tiene alguna consulta, pueden por favor activar su micrófono. Tenemos, me Doctor, parece. buenos días. Doctor, buenos días. Una Días. consulta. Claro, dime. Cuando los dendritos taponean el conducto, ¿qué debemos de hacer? Ya, gracias por la pregunta, Rosa. Bueno, cuando hablamos de detritos estamos hablando de la limaña dentinaria, ¿cierto? Sí, Entonces, doctor. ¿cómo vamos a evitar que se taponee el conducto? En realidad son una serie de acciones. Empezamos desde trabajar siempre con el conducto inundado en solución irrigante, ¿sí? Yo entiendo que muchas veces cuando tenemos una aguja de irrigación gruesa, en realidad solo mojamos un poco la entrada del conducto. La idea es que trabajemos con agujas que nos permitan inundar todo el conducto, ¿sí? Y de esta forma vamos a ir haciendo que los detritos se vayan de cierta forma disolviendo. Otra acción también importante es lo que decíamos, la lima esa de recapitulación. Quiere decir que entre lima y lima yo siempre voy a introducir una lima delgada que justamente me va a evitar que haya este taponamiento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo ya he visto que mi conducto medía 22 milímetros, la anterior lima, y ahora mide 21 milímetros? Quiere decir que hay 1 milímetro que se ha llenado de este tapón de limaña dentinaria, ¿sí? Se ha vuelto densa con la irrigación. Yo tengo que volver a una lima delgada, a una lima 10, a una lima 15 o a una lima 8, ¿sí? Para poder de nuevo permeabilizar ese milímetro que nos ha faltado, ¿sí? Y en algún caso más extremo de que no pudiéramos hacer esto, podemos colocar también EDTA. El EDTA de cierta forma tiende a reblandecer un poquito esa porción taponeada y nos permite permeabilizar, ¿sí? Pero
si hacemos la recapitulación y estamos vigilando siempre la longitud de trabajo, es muy poco probable que se nos vaya a taponear el conducto, ¿sí? Cosa que si no hacemos lo que hemos dicho, sí es muy probable y la pérdida de longitud de trabajo por el taponamiento, ¿sí? Es muy frecuente, ¿sí? Entonces tenemos que tomar varias medidas, ¿sí? No sé si está bien, Rosa. Entonces son varios aspectos a tomar. Gracias. Consulta. ¿Alguna duda, alguna pregunta más, chicos? Doctor, tengo una duda. Doctor, como usted dijo que cuando llegamos a la longitud de trabajo con la lima maestra, doctor, he leído en algunos otros artículos que dice que no siempre hay que llegar hasta al fondo del lápice, porque hay que dejar siempre de 3 a 4 milímetros, doctor. Eso quisiera que me quite la duda, doctor. Sí. Bueno, es que en realidad tenemos aquí algunos conceptos un poquito diferentes, tal vez, ¿cierto? No se olviden que yo tengo una longitud total del diente, ¿sí? Si yo le extrajera el diente al paciente, vamos a medir desde el borde incisal hasta el ápice anatómico, ¿sí? Lo mismo pasa en el diente del paciente. Yo tengo un borde incisal y tengo un ápice radiográfico. Pero no se olviden de que mi longitud de trabajo nunca va a estar en el límite, o sea, nunca llega a ser toda la longitud del diente, porque yo tengo que acordarme de que tengo una constricción apical y esta constricción apical es la que puede estar desde 0 a 1 milímetro en la mayor parte de los casos. Algunos autores dicen que hasta 3 milímetros. Justamente por eso es que nosotros vamos a hacer esta fase de determinar hasta dónde yo voy a instrumentar lo que es la determinación de la longitud de trabajo. Entonces, nunca trabajamos hasta la punta o hasta el límite, porque si hacemos esto, vamos a pasarnos fuera de la constricción apical, llegamos hasta el foramen apical y en el foramen apical vamos a contactar ligamento periodontal y podemos producir molestias, inflamación, dolor en el paciente, ¿sí? Entonces no se olviden de que estamos hablando de que llegamos a la longitud de trabajo. Esta longitud de trabajo puede estar a 1 milímetro del ápice radiográfico, a 2 milímetros, dependerá de lo que me ha marcado el localizador apical, ¿sí? Y también dependerá de los criterios en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Una media de 1 milímetro es más o menos lo que nos dicen los libros, ¿cierto? Entonces, respondiendo a tu pregunta, nunca llegamos hasta el límite, o sea, hasta el ápice, porque ahí vamos a trabajar una sobreinstrumentación y seguramente una sobreobturación también, ¿sí? No sé si está respondida la pregunta, Marcelo. Entonces es importante determinar a qué punto yo determino o denomino longitud de trabajo para la conformación. No es lo mismo que la longitud aparente, ¿sí? Es por eso que en la historia clínica vamos anotando primero una longitud aparente y después cuando yo utilizo el localizador apical, tomo mi conductometría, yo ya tengo una longitud de trabajo para la conformación. Son dos longitudes distintas, ¿sí? Heidi, Bueno, gracias, doctor. de nada. Heidi tiene levantada la manito también, por favor. Heidi. Ah, bueno, creo que no era una manito de pregunta, ¿sí? Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta más. Tal vez tenemos unos 2 minutitos más. No quiero tampoco perjudicarlos de sus prácticas. ¿Alguna duda, alguna consulta más que podríamos tener? Bueno, si no fuera así, chicos, cuando nos veamos en los rotes, los compañeros que están en los rotes, bueno, podemos tener un poquito más de tiempo para hablar de estas dudas justamente. Si no, también tenemos un classroom de endodoncia donde ustedes pueden subir a hacer consultas igual, ¿sí? O mediante el WhatsApp también, ¿sí? Entonces es un tema muy importante, muy amplio. Hemos tratado de sintetizarlo un poquito en una clase teórica. Espero que les haya sido de utilidad. Agradecerles, por favor, la participación, ¿sí? Entonces, como hemos llegado a 60 compañeros, bueno, se va a subir la grabación de la clase, ¿sí? Sin más que decirles, cuídense, por favor, tengan un buen día miércoles, resto de semana y cuídense, por favor. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.